del cual procedía, traduce a León hebreo del italiano. Al leer las obras del Inca, encuentro en ellas aquello que podría denominarse la búsqueda de la armonía. Las estructuras armónicas en sus obras son transparentes para cualquier lector, además de encontrarse en ellas el hálito expresivo de un poeta. Creo que por estos motivos el Inca encontró afinidad con los diálogos de amor como para verterlos al castellano, tarea por cierto no leve, pero como todo lo que acometía Garcilaso, lo llevó a empezar y terminar más rápidamente que los de la composición morosa de la Florida y de los comentarios. Hay que recordar que el Inca fue en su niñez un perfecto bilingüe en quechua y castellano. Como idiomas aprendidos en la niñez, estos ya no se le olvidarían, aunque dramatizara en la Florida su olvido del quechua en uno de sus momentos de remembranza y confesionales, con los que el Inca a menudo desnuda su alma. Garcilaso narra el encuentro de Juan Coles, quien había estado abandonado en una isla entre los indígenas durante 10 años, y narra el encuentro con sus compatriotas. En este paso, añade Juan Coles, nos dice el Inca, que no acertando Juan Ortiz a hablar castellano, hizo con la mano y el arco la señal de la cruz, para que el español viese que era cristiano, porque con el poco o ningún uso entre los indios había tenido de la lengua castellana, se le había olvidado hasta el pronunciar el nombre de la propia tierra, como yo podré decir también de mí mismo, que por no haber tenido en España con quien hablar mi lengua natural y materna, que es la general que se habla en todo el Perú, aunque los incas tenían otra particular, que hablaban entre ellos, entre sí, unos con otros, se me ha olvidado de tal manera que con saberla hablar tan bien y mejor y con más elegancia que los mismos indios que no son incas, porque soy hijo de paya y sobrino de incas, que son los que mejor y más apuradamente la hablan, por haber sido lenguaje de la corte de sus príncipes, y haber sido ellos los principales cortesanos, no acierto ahora a concertar 6 o 7 palabras en oración para dar a entender lo que quiero decir, y más, que muchos vocablos se me han ido de la memoria, que no sé cuáles son para nombrar en indio tal o tal cosa, aunque es verdad que si oyese hablar a un inca, le entendería todo lo que dijese, y si oyese los vocablos olvidados, diría lo que significa. Empero, de mí mismo, por mucho que lo procuro, no acierto a decir cuáles son. Esto es sacado por experiencia del uso o descuido de las lenguas, que las ajenas se aprenden con usarlas y las propias se olvidan no usándolas. Todo cuanto dice el Inca en este párrafo suena muy cuerdo. Es natural su olvido de muchos vocablos quechuas por no tener con quién hablarlo ni cómo leerlo. Además, su aprendizaje había sido completamente oral. En cambio, con el castellano, el asunto fue completamente diferente. Tenía no solo que hablarlo, sino también que leerlo obligatoriamente en el entorno donde se movía, como luego, con aplicación y estudio, volverse un maestro en su ejercicio escrito a través de las varias obras que compuso. ¿Por qué no ejercer la traducción en una lengua que había aprendido a usar en forma práctica, como el italiano, y dedicarse a una traducción que le daría prestigio entre los doctos? Más aún cuando, como hemos visto, se trataba de un momento de ebullición de traducciones en España, tanto de los clásicos griegos y latinos como de los relativamente modernos italianos. Aunque, como bien reconoce Raúl Porras, la traducción es una tarea humilde, Borges lo repite, el artista podía estar seguro de la calidad de sus medios de expresión, dice don Raúl. La traducción de Garcilaso se ubica pues como primer peldaño de una obra ejemplar. Si Menéndez Pelayo comenta el desaliño del texto italiano de León hebreo, quizá en la prosa que leía, el Inca no percibía este desaliño, por encontrarse inmerso en una filosofía que lo transportaba a las alturas donde la luz medita,
para decirlo con el espléndido verso de Guillaume Apollinaire. Por lo demás, el propio Garcilaso ha confesado los motivos que lo condujeron a realizar la traducción. En los proemios de muchas traducciones que de varias lenguas he visto hechas en la española, dice Garcilaso, he notado que en los más de ellos se disculpan sus autores diciendo que su intención al principio no fue de sacar su obra a luz, sino que la importunidad de sus amigos que la vieron le forzaron a que la hiciese. Esto, antes que yo lo experimentara en mí, me parecía que era una manera de echar a espaldas ajenas lo que ellos podían temer por su atrevimiento o descuido. Pero ahora que lo he visto y sentido con propias manos, podré afirmar que es verdad muy grande, porque ni más ni menos ha pasado por mí. Que cuando yo hube estos diálogos y los comencé a leer, por parecerme cosa tal como ellos dirán de sí, y por deleitarme más en la suavidad y dulzura de su filosofía y lindezas de que tratan, con irme deteniendo en su lección, di en traducirlos poco a poco, para mí solo, escribiéndolos yo mismo a pedazos, así por lo que he dicho como por ocuparme en mi ociosidad, que por beneficio no pequeño de la fortuna me faltan haciendas de campo y negocios de poblado, de que no le doy pocas gracias. Y habiéndome entretenido algunos días en este ejercicio, lo vino a saber el padre Agustín de Herrera, maestro en Santa Teología y erudito en muchas lenguas, preceptor y maestro de don Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, marqués de Priego, señor de la Casa de Aguilar, y el padre Jerónimo de Prado, de la Compañía de Jesús, que con mucha aceptación hoy lee escritura en la Real Ciudad de Córdoba, y el licenciado Pedro Sánchez de Herrera, teólogo natural de Montilla, que años leyó en la Imperial Sevilla y a mí me las ha leído en particular, y últimamente lo supo el padre Fray Fernando de Zárate, de la Orden y Religión de San Agustín, insigne maestro en Santa Teología, catedrático jubilado de la Universidad de Osuna, y otros religiosos y personas graves que por no cansar a vuestra señoría no las nombro. Todos ellos me mandaron e impusieron con gran instancia que pasase adelante en esta obra, con atención y cuidado de poner en ella toda la mejor línea que pudiese, que ellos me aseguraban que sería agradable y bien recibida. Bien entiendo que lo fuera si mis borrones no la deslucieran tanto, de que a vuestra señoría y a todos los que los vieren suplico y pide perdón, que en mi caudal no hubo más. Esto fue causa de que se me trocase en trabajo y cuidado lo que yo había elegido por recreación y deleite, y también lo ha sido del atrevimiento que esta traducción y diálogo han tomado para salir fuera y presentarse ante el acatamiento de vuestra señoría, y suplicarle con su favor y amparo supla sus defectos, y como miembro tan principal de la Casa Real Imperial y tan amado del Rey nuestro Señor, debajo de su sombra, los dedique y ofrezca a su majestad sacra y católica, pues a mí no me es lícito hacerlo, como al pueblo hebreo no le era lícito, como al pueblo hebreo no le era entrar con sus oblaciones en el Sancta Sanctorum, sino entregarlas al sumo sacerdote. Que si vuestra señoría les hace esta merced, piense que a su real majestad les serán de buen honor y agradables, a todos los que en la claridad de sus entendimientos y sutileza de sus ingenios semejaren a su primer autor, y tanto más cuanto más subidos fueren en estos quilates, y al contrario, lo bueno que en ellos se hallare, todo es suyo. Los borrones, como ya lo he dicho, son míos. Garcilaso, pues, confiesa la fascinación que ejercieron en él los diálogos de amor y cómo empezó traduciéndolos por recreación y deleite, es decir, por el mero placer de hacerlo, el consabido imán de toda labor de traducción y de escritura. Luego, como la labor es inmensa, el placer se muda en trabajo, esta vez exigido por personas doctas que estimulaban al traductor. Quizá nadie mejor que Arthur Waller, el gran traductor al inglés de